les doy la bienvenida a quienes físicamente o en función de la conectividad están convocados e integrados a esta disertación de la Cátedra Permanente Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Hoy vamos a desarrollar un aspecto importante que es el vinculado a la trayectoria diplomática que hemos hecho frente a este desafío que tenemos los argentinos. Tenemos que hacernos a la idea de que Malvinas, su recuperación, que es algo obligatorio para todo mandatario, es y reporta un desafío para la nación. Para recuperarlas, las Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, tenemos que ser grandes, poderosos. Y ahí tenemos que apuntar, no quedarnos en rencillas domésticas, ir para adelante. El doctor David Carlos Pellicer, docente, investigador, abogado, pero además también licenciado, tiene un amplio conocimiento sobre toda esta trayectoria, que ahora el doctor Sergio Schiavini, titular de la Cátedra Malvinas, Cátedra Permanente, que es decir, proyectamos para el tiempo, para adelante, va a seguir siéndolo. Quiero aclarar que es una cátedra académica fundamentalmente, no exenta tampoco de, en su momento, haya testimonios específicos de aquellos que han sido activos, integrantes, componentes y actores de las circunstancias políticas, históricas e inclusive bélicas que se han dado. De hecho, han disertado ya algunos que han sido miembros, que son miembros y que han sido partícipes de las acciones bélicas. De manera tal que, bueno, ahora le cedo la palabra al doctor Schiavini para que desarrolle el amplio currículum de nuestro disertante de hoy. Buenas tardes, noches. Hablo de buenas tardes, noches porque es hora de tarde, pero ya la oscuridad nos convoca con el inicio de la noche. Hoy vamos a compartir el espacio académico de lo que nosotros llamamos generación y difusión de contenidos, con esa mirada, ¿no? Con la mirada de la investigación, de la experiencia, a través del doctor David Carlos Pellicer. El doctor es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, es profesor en Geografía, egresado del Instituto del Profesorado del COSUDEC, doctorando en Historia en la Universidad Católica Argentina, coautor con el doctor Carlos Alfredo de Jorge del libro Geografía Política y Económica Latinoamericana y Argentina, editado por Educa. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Católica Argentina, donde lo sigue haciendo, y se ha desempeñado como docente en institutos terciarios y universidades de todo el país. En esta oportunidad nos va a honrar con el abordaje del tema que él ha elegido y que consideramos muy oportuno de desarrollar en este espacio, que es la cuestión Malvinas en la política exterior argentina, nada más y nada menos que en 1922-2025. Lo más importante es escucharlo a él, así que me hago a un costado. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a la Universidad del Museo Social Argentino, en la persona de su señor rector, el doctor Eduardo Cisco, y del titular de la Cátedra Libre Malvinas, el doctor Sergio Schiavini. Bueno, vamos a ir un poco al llano y desde el llano vamos a tratar de comenzar esta disertación referente a un tema muy candente para la República Argentina y para su política exterior, como es la gran causa nacional, el tema Malvinas. Y el objetivo es doble. En primer lugar, tomar conciencia de que Malvinas es un tema pendiente para la política exterior argentina y un tema de trasvasamiento generacional. Se levante la mano, por favor,
todos aquellos que nacieron luego de 1982. Perfecto. Levantó la mano aproximadamente el 50% del auditorio. Esto implica que estamos haciendo un trasvasamiento generacional. Aquellos que vivimos dos hechos relevantes del tema Malvinas, que son la Resolución 2065 de 1965 y la Guerra de 1982, tenemos que traspasar la antorcha a estas nuevas generaciones respecto de este tema que está irresuelto. Y el segundo motivo fundamental para esta tarea que nos ocupa es que haya una toma de conciencia en toda la población de lo por venir, es decir, qué hacer hasta ahora, qué se hizo y qué no se hizo. Esto suele suceder, ¿eh? Alguien dijo, puede fallar. Primero tengamos en cuenta lo siguiente. Acá hay una prescripción constitucional, una manda de la Convención Constituyente de 1994. Es decir, los constituyentes de 1994 nos especifican que nuestro pueblo, la nación, ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas, sobre Georgias, sobre el Sandwich y también sobre los espacios marítimos circundantes. No está en juego tierra, está en juego mar y está en juego el espacio aéreo pertinente. Porque se consideran a estos espacios terrestres, marítimos y aéreos parte integrante del territorio de la nación. La exploración de dichos territorios, el ejercicio pleno de soberanía, respetando a quienes viven ahí, su modo de vida, es, conforme a los principios de derecho internacional, un objetivo permanente e irrenunciable de nuestro pueblo. Insisto, la Constitución de 1994 ratificó el principio de integridad territorial que está en juego en esta temática. Entonces surge este mapa bicontinental, que fue muy acertado, donde está la expresión máxima de lo que tendría que ser el territorio argentino. Los 2.791.000 kilómetros cuadrados, que es la Argentina continental sudamericana, pero hay en juego otra Argentina que estamos relegando, desconociendo o permitiendo que siga usurpada. La están permitiendo en cierta medida factores de poder locales, pero también hay una connivencia internacional con el usurpador, de la cual vamos a hablar hoy. Ustedes sepan que el título de la charla fue un poco engañoso. No vamos a hablar de política exterior, sino también vamos a hablar de política internacional. No vamos a hablar exclusivamente de Malvinas, sino que subyace en toda nuestra charla la usurpación de las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, donde tenemos o estamos obligados a continuar con la toponimia impuesta por los británicos. Quienes descubrieron las Georgias son los españoles y tendrían que llamarse Islas San Pedro. Es más, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur promueve un cambio en la toponimia de estas islas, llamando a Georgias San Pedro, como la llamaron los españoles, y a Sandwich Esquivel, porque fue un refugio presente en 1955. El teniente Esquivel estuvo a cargo de dicho refugio. A la vez, si observamos atentamente el mapa, estamos ubicados en pleno Atlántico Sur, enfrente al oriente están las costas sudafricanas, al sur está la Antártida, y hay 3 pasos interoceánicos en juego. Está el paso interoceánico del Estrecho de Magallanes, que pertenece en su totalidad a Chile por el Tratado de 1881, pero está neutralizado a perpetuidad. Está en juego el canal Beagle, es una zona de contacto con la República de Chile, que nos trajo un problema bastante serio con dicho vecino, y está en juego el denominado pasaje de Oces, que los ingleses y la cartografía impuesta por ellos denominan pasaje de Drake. Quien domina la cartografía, quien impone nombre,
cierta medida está haciendo también un juego geopolítico. Ahora bien, esta disposición de la cual estamos hablando, disposición transitoria de la Constitución Nacional reformada en 1994, que hemos leído recientemente, suena para algunos, no sé si para todos, tal vez como un delirio, tal vez de un trasnochado autócrata, o, sin embargo, de chauvinistas exacerbados, hipernacionalistas. Veamos quiénes protagonizaron la Convención Constituyente de 1994. Destacadas figuras de la política nacional fueron protagonistas de la reforma constitucional de 1994. Vemos cuatro, y falta una quinta, que fueron presidentes de la nación argentina. Vemos personajes vinculados con el centro hacia la izquierda, vemos personajes vinculados con el centro hacia la derecha. Entonces, esa aspiración del pueblo de la nación que trasunta la disposición transitoria primera no es expresión de nación, es expresión de una convención nacional constituyente que emana la Carta Magna, la ley suprema de la nación. Entonces eso es relevante, no es menor. Ahora tenemos que ingresar en los criterios, en las definiciones de qué es política exterior y de qué es política internacional. Sin duda, todo Estado-nación organizado debe poseer una política exterior, un marco consular, embajadas, representación del Estado ante otros países. Pero también es prudente acompañar a esa política exterior, a esa política de embajada, de cónsules, de trámites, de burocracia, no lo digo peyorativamente, de cócteles, hay que acompañarla con una política internacional. La política internacional es cómo interactúas con otros estados, qué definiciones tomás, qué decisiones percibís respecto del contexto geopolítico mundial. Entonces, sepamos que todo lo que se diga en esta charla está vinculado más que nada a la política exterior de la República Argentina emanada por quien es el máximo responsable de ella, que es el Poder Ejecutivo Nacional, y el presidente de la Nación designa al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Por lo tanto, ellos son los principales responsables intelectuales de esa política. Los demás integrantes del cuerpo diplomático son ejecutores de la política que emana del Poder Ejecutivo. En consecuencia, esta charla, toda crítica para bien o para mal, va a ser en función de las decisiones presidenciales y sus respectivos cancilleres. No se está juzgando a quienes por debajo de ellos van a tener que ejecutar o ejecutaron la política que las directrices del Ejecutivo indicaron. Ahora bien, hay países que tienen política exterior y se quedan en ella. Pero hay otros que complementan a esa política exterior, esa política de embajada, de consulado, de trámite, con una capacidad proactiva de generación de política. ¿Qué rol cumple mi país en el mundo? ¿Qué rol pretendo para mi país? ¿Y cómo se logran los objetivos pertinentes? A criterio de quien habla, esto se logra teniendo proyecto geopolítico. Política es una geociencia que vincula dos variables. La variable geográfica, que es el espacio que poseo, y la variable política, que es el poder que tengo. Es una decisión poseer un proyecto
geopolítico o no poseerlo. La geopolítica guía al estadista, al hombre de Estado. Fíjense que he mencionado la palabra estadista y la diferencio de político. Político es el que piensa en la próxima elección. El hombre de Estado, la mujer de Estado, es la que piensa en la próxima generación. Es decir, que hay intereses permanentes que van más allá de la facción, que le pertenecen a la nación. También la geopolítica le va a permitir al militar diseñar la política de defensa nacional. Entonces, presten atención, el ministerio no se llama de ofensa, el ministerio se llama de defensa. Esto es algo preventivo, es algo que debe poseer todo Estado, porque en definitiva hay diversidad de estados y diversidad de apetencias, diversidad de percepciones sobre el territorio. La pregunta es, ¿nuestro país posee una percepción sobre su propio territorio, sobre sus espacios, sobre sus fronteras, sobre sus límites? Y no es una cuestión de posesión de tierras únicamente, sino es qué pasa con los recursos íncitos en dichos territorios. Es decir, qué pasa con los minerales, con el gas, con el petróleo, con la pesca, con los espacios aéreos pertinentes. Y esto es lo que se visualiza como ausencia. No hay proyecto geopolítico. Si nos adentramos en esta geociencia y antes de analizar lo que se hizo o no se hizo en política exterior de Argentina, tenemos que dar algunas definiciones. Estamos en un mundo globalizado, eso es innegable, pero sin duda van a sobresalir o son protagonistas aquellos países que optan por tener la mayor autonomía posible, y la autonomía va acompañada sí o sí de autarquía. No podés tomar decisiones propias si estás endeudado. No podés tomar decisiones propias si gastás más de lo que ingresás. Si sos en cierta medida víctima del deterioro en los términos de intercambio. Si tu política económica es extractivista. Si tu política económica se basa únicamente en la primarización. Entonces, esto es fundamental para dar un giro a nuestra autonomía, esa autonomía de la que hoy carecemos y que nos hace débiles en el tema Malvinas, en el tema Atlántico Sur. ¿Qué sucede? No tenemos proyecto, porque no hay consensos mínimos. Somos emergentes de esta semana, y de este año, de estas décadas, de muchas décadas, donde faltan, y la pregunta que nos tenemos que hacer es si faltarán consensos mínimos. Son máximos consensos y mínimos los consensos. Entonces, hay como dos opciones. Tal vez alguien después quiera aportar una tercera. Apelar al hard power, es decir, al poder duro, es decir, al poderío militar, a aprovechar intensamente los recursos y apostar a la ciencia y la técnica. Es evidente que los países llamados centrales, le hace Estados Unidos, le hace China, Japón, Rusia o la Unión Europea en conjunto, han apelado a esto. Y al apelar a esto tienen capacidad de coerción o amenaza. En cambio, si no tenés estos elementos, tenés que recurrir al poder blando, es decir, al soft power, es decir, a factores como la cultura, la expansión de ideas, la cohesión de tu pueblo, de tu nación, y la capacidad para crear normas a nivel internacional. Sustituís la falta de poder militar con ser un ejemplo, un faro en estos ítems que acabamos de mencionar. Pero optes por el hard power u optes por el soft power, hay algo que uno lee de la política nacional. Hemos tomado una decisión geopolítica. No poseemos proyecto geopolítico. Eso es una decisión. Y como diría
alguien, así nos va. Entonces, pasamos ya a visualizar, a analizar quiénes fueron los protagonistas de estos 43 años después de la derrota militar de Malvinas. Los protagonistas fueron 9 presidentes de la Nación, soslayamos la transición de Galtieri a Vignoni, protagonizada por Alfredo Saint-Jean, soslayamos los interreños de Ramón Puerta y de Eduardo Camaño, y también soslayamos las horas que le cupo a Federico Pinedo como presidente de la Nación. Vamos a ir a las presidencias más fuertes, más relevantes, y deducimos que nuestros presidentes de la Nación, nuestros nuevos 9 presidentes de la Nación, fueron 6 abogados, un militar, un ingeniero y un economista. Datos. Vamos a nuestros cancilleres. Tuvimos 17 cancilleres en esas 9 presidencias. 3 economistas, 5 abogados, 3 ingenieros, 2 licenciados en ciencias políticas, un sociólogo, un contador público, un periodista y un médico veterinario. Esos son las personas que se han hecho cargo de las relaciones exteriores en estos 43 años post-Malvinas. La lectura las dejo a su cargo. 9 presidentes, 17 cancilleres. Solo 2 de los profesionales mencionados, que son Susana Mirta Ruiz Ceruti y Jorge Forí, fueron egresados, son egresados, una falleció, el otro está vivo, es embajador en Chile, del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Solo 2 de ellos. Y con respecto a esto, insisto, hay un artículo 18 de la ley 22.520, dice que le compete al Ministerio de Relaciones Exteriores asistir al presidente de la Nación, al jefe de gabinete, para las relaciones exteriores de la Nación ante otros países, ante la Santa Sede y en entidades internacionales. Entender en la determinación de objetivos y políticas del área, ejecutar planes, programas y proyectos, pero acuérdense de esto que ya se dijo, todo impartido por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, todo lo que se hizo o todo lo que no se hizo, en definitiva fueron decisiones presidenciales y de sus respectivos cancilleres, que avalaron con su presencia las decisiones presidenciales. Empezamos a hacer un raconto histórico. Las personas de más edad me van a poder seguir mejor porque van a hacer recuerdos, recuerdos. Insisto, quien sucede a Leopoldo Galtieri luego de su destitución, ya que el ejército le quita apoyo después del 14 de junio, es Reinaldo Benito Vignone, quien tiene como canciller al abogado correntino de perfil conservador, que es Juan Ramón Aguirre Lanari. El alto el fuego no resolvió la controversia. Esto es interesante para el derrotismo que siempre caracteriza a los argentinos, o exitismo o derrotismo. Según las Naciones Unidas, la victoria militar no da derechos. En consecuencia, la controversia prosigue. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el organismo democrático, un país, un voto, ratificó lo que acabamos de decir con la resolución 37/9 de 1982. En noviembre de 1982, a 5 meses de la derrota militar en Malvinas, la mayoría de los países solicitan a los gobiernos de Argentina y de Reino Unido que reanuden las negociaciones con el fin de encontrar lo más pronto posible una resolución pacífica para la disputa de soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas. ¿Y la victoria militar? ¿Y la derrota?
solicita al secretario de la ONU a emprender una nueva misión de buenos oficios con el objeto de ayudar a las partes en cumplimiento del requerimiento hecho en el párrafo anterior. Dentro del esquema ideal que estamos planteando, todos sabemos que tenemos que dar una dosis de pragmatismo. Los victoriosos no quieren dialogar y argumentan que con dictaduras no dialogan. ¿Está? Margaret Thatcher, primer ministro de Gran Bretaña, con dictaduras no dialogo. Veamos qué sobreviene. Sobreviene la instauración de la democracia. Sobreviene la presidencia de la Unión Cívica Radical encarnada en Raúl Alfonsín, que va a transitar dos cancillerías. La cancillería de Dante Caputo y el breve interreño de 45 días de duración de Susana Ruiz Cerruti, una abogada que hizo el Servicio Exterior de la Nación, que concursó para el Servicio Exterior de la Nación. Estamos en la posguerra y en su discurso inaugural en el Congreso, Alfonsín nos dice que es un objeto indeclinable la recuperación de las islas, la afirmación de nuestro derecho sobre ellas, porque prima el principio de integridad territorial. Básicamente lo que está en juego en esta disputa, en esta controversia, mejor dicho, son dos principios. El derecho que tiene toda nación a estar integrada territorialmente sin mutilaciones, con usurpación de por medio, y el derecho a la autodeterminación de los isleños, que vamos a rebatir permanentemente en este ámbito, como lo hace permanentemente la Argentina, y vamos a justificar por qué. Alfonsín no declara el cese de hostilidades. Todos sabemos que entre Corea del Norte y Corea del Sur no hay fin de guerra. La guerra continúa por otros medios. No hubo cese de hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur. Durante este periodo presidencial no hubo cese de hostilidades. Uno puede no estar peleándose, pero las hostilidades continúan. No hay embajadores, hay embargos mutuos o sanciones mutuas. Y la estrategia de gobierno radical se basaba en la denuncia pública de la situación ante diversos organismos internacionales. Había que lograr una permanente tensión. ¿Qué decía Caputo? ¿Qué argumentaba el canciller? Hagámosle costoso a los británicos la usurpación, hagámosle costoso la fortaleza Malvinas, que cada paso que den tenga sus costos pertinentes. Esto no dio resultado y luego se pasaron a posturas más flexibles. En el marco de Guerra Fría, por eso es muy importante ser orteguianos, me estoy refiriendo a Ortega y Gasset, cuando Ortega y Gasset nos dice el hombre y sus circunstancias, también tenemos que decir los gobiernos y sus circunstancias. Acá estamos en plena Guerra Fría y con 152 países. En este momento hay 193 países en el mundo. Entonces, Argentina continúa denunciando que de 1983 a 1989 el Reino Unido ignora las solicitudes de la comunidad internacional y mantiene en esa situación de colonialismo anacrónico este espacio territorial. Ellos extienden a 150 millas la zona de exclusión, esto le permite obtener pesca, le permite obtener ingresos y con eso sostienen el emprendimiento militar, los isleños están muy contentos y la paz llega al Atlántico Sur. Me acuerdo una frase de Juan Pablo II, si quieres la paz, respeta la justicia. Hay paz en el Atlántico Sur y no queremos guerra. La pregunta, ¿hay justicia en el Atlántico Sur? Ahora bien, ¿se acuerdan la frase de Margaret Thatcher? Yo con dictaduras no dialogo. 6 años de democracia de Raúl Alfonsín. Era todo monólogo. Era, es, tal vez será monólogo. Y eso es lo que tenemos que modificar. Igualmente, hay personas que están en el público más experimentadas, que han participado en las negociaciones con los británicos y que pueden rebatir, complementar lo que estoy diciendo. Después de la experiencia alfonsinista surge la presidencia de Carlos Menem.
Carlos Menem va a tener dos cancilleres. El primero va a ser Domingo Cavallo y el segundo va a ser Guido Itela, la persona que ejerció el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto más tiempo en la República Argentina. Mientras Alfonsín mantuvo el cese de hostilidades, Menem firmó el cese de hostilidades. Esto implicó intercambio de embajadores. El presidente de la Nación se presenta en Londres ante la corona británica. Se decide cierta liberalización económica y son épocas del Consenso de Washington. Creo que todos lo conocen, Consenso de Washington, donde predomina Francis Fukuyama con su pensamiento. Señores, hay una síntesis. En términos hegelianos, antes del 91, la tesis era la democracia liberal en lo político y el capitalismo en lo económico. La antítesis era el socialismo y las democracias populares representadas por la Unión Soviética y sus aliados. Este funcionario de segunda línea del Departamento de Estado de Estados Unidos escribe un libro que se llama El fin de la historia del último hombre y nos comenta que se produce una síntesis. Uno de los dos ha ganado, la democracia liberal en lo político y el capitalismo en lo económico. Son más o menos 10 años de un mundo unipolar. Menem detecta eso y apuesta junto a Alberto Fujimori, a Salinas de Gortari en México, a Collor de Mello en Brasil, a esas posturas alineadas con ese nuevo orden internacional. Paulatinamente se levanta la zona de exclusión impuesta por los ingleses y los ciudadanos argentinos, si queremos ir a Malvinas, podemos. Pero hacemos algo que nunca habíamos hecho y que en definitiva fue el origen del incidente Georgias, el incidente que fue tratado en esta casa de estudios en mayo pasado. Básicamente, la guerra de Malvinas se inicia con el incidente Georgias y la negación de los operarios de Constantino Davidoff a sellar pasaporte. Ahora sellamos pasaporte. Todo bajo un paraguas de soberanía. Y Andrés Cisneros, vicecanciller, muy destacado, muy mediático, vicecanciller entre 1996 y 1999, definió una fórmula que para algunos será pragmática, para otros será flexible, todo depende de la lectura. La fórmula es soberanía al final y no al principio. Cooperación al principio y no al final. Y no supeditada a la soberanía y paraguas mientras tanto. Definiciones. Esta. Un aspecto positivo que reivindicamos permanentemente, darle estatus constitucional a esta disputa, a esta usurpación. El estatus más importante que se le puede dar a una nación, que figure en la Constitución. Se manifiesta que el propósito de recuperar los derechos sobre las islas es un anhelo indeclinable e irrenunciable. Para Menem, la paz no solo puede fundarse en la justicia, en el reconocimiento de lo que es propio, en el reconocimiento de las naciones a ser respetadas y valoradas. Interesante definición. Los acuerdos de conservación de recursos pesqueros, de cooperación sobre esas actividades a costa afuera en el Atlántico Sudoccidental en 1995, principalmente referido a hidrocarburos, el acuerdo de comunicaciones del 99, a criterio de quien habla, legitimaron el statu quo y la posición del Reino Unido en el Atlántico Sur. Lo que se observa hasta ahora es beneficios unilaterales y concesiones del otro lado. Ellos obtienen beneficios, acuerdo de hidrocarburos, sellado de pasaportes, etcétera, y de nuestro lado, nada. Se establece un sistema transitorio de información y de consultas recíprocas sobre movimientos de unidades de Fuerzas Armadas. Esto fue objeto de
comentarios en una de las charlas precedentes. Esta disposición, a criterio de quien habla, es más lesiva para la Argentina que para el Reino Unido. El Reino Unido se ha constituido en un país ribereño, es decir, es un Chile, es un Uruguay, es un Brasil, está una potencia que está a 12.000 kilómetros de distancia, que tiene una rémora colonial, que es anacrónica, que está fuera de los tiempos, que ha tenido ciertas condenas internacionales, pero bueno, juega la geopolítica y hay que admitir, porque uno no es ciego, que hay una asimetría de poder tremenda y por eso se habla de constituir un proyecto geopolítico para que mediano y largo plazo con coherencia y podamos llegar de igual a igual. Esta generación no la va a ver. La que levantó la mano, tal vez tampoco. Ahora, si se abandona la lucha, ninguna la va a ver. Eso es indudable. Hay controles por los cuales la República Argentina pasa a ser un país cuyo litoral marítimo y espacio aéreo respectivo queda sin límite de tiempo sometido al control de las fuerzas británicas. Y bueno, un libro que está discutido, pero que puso en cierta medida blanco sobre negro sobre los acuerdos de Madrid y Londres que firmó Menem, es el libro de Julio González, un ex secretario de la Presidencia, que denuncia todo esto y sin duda son temas debatibles, temas debatibles. A Carlos Menem, en 1999, lo sucede Fernando de la Rúa, quien designa como canciller al economista Adalberto Rodríguez Gavarini, que va a acompañar todo su mandato hasta la renuncia del presidente en el año 2001. Tres ítems sobre esta gestión que fue corta. Se empieza a diferenciar la postura de Fernando de la Rúa con respecto a la postura de Carlos Menem. Guido Di Tella, basado en un politólogo llamado Carlos Escudé, habla de seducir a los isleños, habla de acercarse a los habitantes de las islas y tenerlos como tercera pata de la negociación. Tema que todavía hoy está en ciernes. Bueno, la cuestión es que este gobierno no los consideró parte de la negociación. El canciller declara que las islas eran territorio de Argentina, por lo que desconocía plenamente al gobierno isleño. Y en enero del 2000 se reúne Cook, el ministro de Gran Bretaña, con Gavarini. Existen muchos acuerdos entre el Reino Unido y la Argentina, un solo desacuerdo. Entre el Reino Unido y la Argentina, un solo desacuerdo significativo, Malvinas. Vaya tamaño de desacuerdo, ¿no? ¿Escuchan voces de fondo, puede ser? El presidente de la asamblea, la demás asamblea. Los estudiantes de la asamblea, y ahí venimos nosotros los estudiantes, primero los delegados. Ustedes saben lo que pasó en el 2001 y los que son jóvenes lo deben haber estudiado en los libros de historia. 5, pero 3 de corta duración. Está Ramón Puerta, Eduardo Camaño y el presidente Rodríguez Sá, que perduró en el poder 7 días. Había nombrado como canciller al ex gobernador de Santa Fe, gobernador justicialista de Santa Fe, José María Bernet, contador público, y este gobierno no es analizado por nosotros debido a su escasa duración. Sobreviene el doctor Eduardo Duhalde, que nombra como canciller a Carlos Federico Rucauf, y estamos en plena crisis, una crisis estructural, una de las tantas que tuvo la Argentina, y se empiezan a cuestionar paradigmas. El paradigma menemista de Guido Di Tella, cuyo sustento teórico está en el politólogo Carlos Escudé, ese sustento llamado realismo periférico se va abandonando paulatinamente y se va acercando nuevamente al plano multilateral.
Es decir, se trata de hacer presentaciones en la OEA. Ya gobierna Brasil Luis Ignacio da Silva. Hay un acercamiento de ese Dualde rodeado de problemas, con una economía desastrosa, y entonces en relaciones exteriores cambia hacia una política exterior de emergencia. Se apoyan un poco en China, viene el vicecanciller chino y en cierta medida apoya el reclamo sobre Malvinas. Las presentaciones en el Comité de Descolonización son permanentes. Sepamos que dichas presentaciones son declarativas, en definitiva no son vinculantes hacia los estados, y es más, Reino Unido las ha subestimado últimamente. Y se logra una resolución de la OEA, y un punto interesante para los deudos de aquellos caídos en las islas, se permite la construcción del monumento en el cementerio de Darwin. Un tema no menor, porque todo lo que ello implica a nivel de sentimientos, familias, parientes, etc. De 2003 a 2007 nos gobierna Néstor Carlos Kirchner, que tiene dos cancilleres, el doctor Rafael Bielsa y el sociólogo Jorge Enrique Tayana. En definitiva, es una presidencia de 4 años, donde se endurece discursivamente la posición argentina frente al Reino Unido. Se mantuvo la renuencia de los isleños de permitir vuelos de bandera nacional hacia las islas. Y en este contexto se da por terminada la declaración referida a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. Una señal en contra es que la Unión Europea en ese momento estaba sólida y el rol del Reino Unido en la Unión Europea era importante, entonces se incluyen a Malvinas como territorio británico en el texto de la Constitución Europea. Esto es algo negativo para el país. Luego de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, sobreviene la presidencia de Cristina Elizabeth Fernández. Son 2 presidencias continuas, de 2007 a 2015. Continúa Jorge Tayana como canciller, y en una etapa final incorpora como canciller a Héctor Timerman. ¿Está? Uno es sociólogo, el otro es periodista. Bueno, en esta presidencia, en 2007, hay otra mala noticia, que se firma el Acuerdo de Lisboa, suscripto por 27 países de la Unión Europea, en el cual se reconocen como territorios británicos a los que están en controversia con la República Argentina. Protestamos por una acción unilateral respecto a la explotación de petróleo, denunciamos la realización de ejercicios militares en las islas. El canciller Timerman presenta una denuncia con el fin de rechazar transportes submarinos de propulsión nuclear. La Argentina decidió durante la década de Menem firmar el Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco es un tratado de no proliferación de armas nucleares en Latinoamérica. La única arma de disuasión que teníamos, que era no fabricar un arma nuclear. Decirle al mundo, podemos hacerlo. Podemos hacerlo no significa lo vamos a hacer, pero es un as en la manga. Cuando se firma Tlatelolco, ese as en la manga desaparece. Entonces, nosotros no podemos tener armamento nuclear, pero ellos mandan submarinos con propulsión nuclear. Fíjense la disparidad. Igualmente, pongo en tema de debate, si no hubiéramos firmado Tlatelolco, hubiéramos sido parias. Sí, sobre todo si somos parias y endeudados. Si hubiéramos sido parias y no endeudados, hubiera sido otra cosa. Bueno, el gobierno argentino presentó un plan de acciones legales destinadas a proteger los recursos naturales y rechazar las exploraciones de hidrocarburos que todavía no se concretaban en esta época, pero ya hoy se están concretando. Y se busca respaldo en países que están nucleados en el UNASUR. En esta época que estamos viviendo, en esta contemporaneidad, el UNASUR está medio diluido para la Argentina, pero era la decisión política de entonces respaldarse en el UNASUR. Sobreviene luego la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, de 2015 a 2019, y
designa a 2 cancilleres, la ingeniera Susana Malcorra y el doctor Jorge Forí. En definitiva, hay un nuevo cambio en la política oscilante y pendular de nuestro país, la política exterior incoherente, porque vamos al principio. Podemos tener política exterior, pero no tenemos política internacional. Y no tenemos la unión de los dos que se llama proyecto geopolítico. ¿Quieren llamarlos de otra manera? No hay inconveniente. Llámenlo como ustedes quieran. No hay proyecto. Ese es el tema. Hay proyecto de facción, de facto. No hay proyecto de nación. Y es un drama total. Los países que son centrales, que son decisores, que globalizan, tratan dentro de sus diferencias internas de tener cierta coherencia. Coincido que vivimos en un mundo revulsivo y hasta en los países centrales se están produciendo cambios profundos. Pero hasta ahora, cuando nosotros teníamos que tener cierta coherencia, nunca la tuvimos. Durante la presidencia Macri se priorizó la oportunidad de concretar negocios, comercio e inversión y surge una declaración que es muy discutida, que en definitiva someto a la lectura de ustedes, que es la declaración Foradori-Duncan, donde se habla de comercio, pesca, navegación, hidrocarburos. Recordemos que la palabra clave en nuestro vínculo con Gran Bretaña es la palabra soberanía, y esta palabra se ha soslayado sistemáticamente desde la adopción del paraguas de los acuerdos de Madrid y Londres firmados durante la Cancillería de Domingo Cavallo y de Guido Di Tella. A la vez se permite el vuelo a las islas a través de terceros países, y ahí hay 2 bibliotecas, y ustedes adhieran a la que quieran. Le corto los vínculos, las comunicaciones a los isleños, les hago difícil todo lo que implique comercio, transporte, comunicación, sanidad, o le facilito. Ningún gobierno se decidió por una u otra, muchos grises. Entonces, la realidad es que hay a través de Chile vuelos a las islas, cruceros que van a las islas. Ahora podemos decir que estamos en una política flexible. Entonces tenemos 2 posturas. Olvídense que puedo pensar yo, lo importante es que se defina una coherente en el tiempo. La salida británica de la Unión Europea, que todos conocemos como Brexit, fue una noticia favorable. En definitiva, hay como una separación, un arrepentimiento incluso actual del Reino Unido con respecto a irse de la Europa. Y de pronto hay buenas noticias porque la Conmemar aprueba el cartografiado de la Plataforma Continental de Argentina. Este éxito no le corresponde a esta presidencia, sino a una política de Estado. Digamos que el cartografiado de la Conmemar se dispone en la Convención de Montego Bay en Jamaica, que cada país empiece a cartografiar. La concreta Cristina Fernández 2009, y la Convención de Derechos del Mar aprueba el cartografiado de nuestra plataforma continental en 2016, presidencia de Macri. Esto implica extender casi 1.700.000 kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo argentinos a la explotación de gas y de petróleo. Es decir, de 0 a 200 tenemos soberanía económica exclusiva, plena, de recursos vivos y no vivos, de mar, lecho y subsuelo. Lo que incorpora este ampliado de cartografía que hemos cartografiado son 1.700.000 kilómetros cuadrados, donde podemos explotar recursos vivos y no vivos de lecho y subsuelo, no de mar. O sea, cualquier país del mundo puede pescar libremente en la milla 201, 205, 210. Pero de la milla 200 a la 350, gota de petróleo que se encuentre pertenece a la República Argentina. Gota de gas, perdón, el fluido gas que se encuentre pertenece a la República Argentina. Las especies que se arrastran, vieiras, cangrejos, etcétera, pertenecen a la República Argentina. La pregunta es, si no tenemos capacidad de control del Atlántico Sudoccidental, ¿tenemos capacidad de explotación de dichos recursos? Y si no lo explotamos nosotros, ¿quiénes los explotarán?
quienes lo explotan. ¿Quiénes venden licencia de pesca en territorios usurpados? Las respuestas las tienen ustedes. En este contexto, la Corte Internacional de Justicia se expide sobre la cuestión de Chagos, un archipiélago que está en el Océano Índico, donde hay una isla, donde hay una base estadounidense y británica, que es la isla Diego García. No son temas asimilables, son realidades geopolíticas diferentes, cuestiones diferentes, pero es una señal. Abandonar el archipiélago no significa que la base no sigue, la base sigue. ¿Está? Y si hay dudas sobre este tema tan puntual de Diego García en las Islas Chagos, yo estoy seguro que va a haber especialistas en el tema que lo van a poder subsanar en esta conferencia. A Mauricio Macri le sucede el doctor Alberto Ángel Fernández, y quien designa como cancilleres al ingeniero Felipe Solá y al licenciado en Ciencias Políticas Santiago Cafiero. En definitiva, dos cancillerías de un gobierno breve en cuanto a extensión, además con todos los condicionamientos de entonces. Se crea un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y Sandwich del Sur, y se da por finalizado el discutido y discutible declaración, comunicado conjunto Forador y Duncan. Bueno, llegamos a la actualidad, a la contemporaneidad. Los estudiantes o licenciados en historia, algunas veces se le dice, historia es lo que sucedió ayer. En definitiva, nos tomamos el atrevimiento de dar algunas líneas de acción sobre el actual gobierno, que ya tuvo en breve tiempo dos cancilleres. La economista Diana Mondino y el médico veterinario Gerardo Huartein. Una crítica que se le hizo inicialmente al gobierno actual es que en la cumbre del Mercosur, en el documento final, no se incluyó el tema Malvinas. Lo que dijo el gobierno, no, el tema se discutió, el tema se debatió, no está en el documento, pero se trató. Después, la canciller intervino en el Comité de Descolonización, reafirmó la postura argentina. Algunos dicen que ese comité, para que vaya un canciller, la contraparte británica no va a un canciller. Es decir, hay una puesta en escena más mediática de la Argentina en general, no de este gobierno en particular, enviando al canciller para decir, nos presentamos en el Comité de Descolonización. Desde ya que hay que hacerlo, pero la pregunta es, hay asimetría en las representaciones y ellos mandan a los famosos isleños. Bueno, y el proyecto de modificación del régimen federal de pesca, contenido en la llamada Ley Bases, merece un debate profundo porque trajo de muchos representantes del sector debate, discusión, comentarios. Y se retoman ciertos postulados del realismo periférico. Para quienes no leyeron a Carlos Escudé, seamos realistas, somos periferia. No tenemos capacidad de decisión, no tenemos capacidad de acción. En consecuencia, entre cola de león o cabeza de ratón, cola de león. ¿Está? Eso es un poco, sí, resumida, la política de Carlos Escudé, que trasuntó Guido Itela y por ende Carlos Menem. Hay ciertos resquicios de que se está retomando esa concepción. Y bueno, lo más discutido y que trajo mucha cola mediática, ciertas definiciones que se produjeron en el homenaje a los combatientes el 2 de abril de 2025. Si de la soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvineses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Sin duda estamos de acuerdo con esto último. Tenemos que ser potencia, tenemos que ser respetados, necesitamos ser respetados internacionalmente. Primero respetándonos a nosotros mismos, teniendo proyecto, siendo coherentes, sabiendo qué queremos, quiénes somos y qué queremos, identidad, proyecto. Proyecto de nación, no de facción.
Ahora bien, ustedes fíjense que está subrayada la palabra decidan. Decisión. Decisión de 1000 isleños, porque descendientes de los primeros trasplantados no son los 3000, Hay 3000 isleños en las islas. Hay oriundos de Chile, de Sudáfrica, de Santa Elena, descendientes de los 1000 trasplantados, descendientes de los usurpadores, descendientes de los que primero usaron la fuerza con la Clio y con el Onslow, aquellos que el 3 de enero de 1833 no pidieron opinión a Pinedo, a los gauchos, a Rivero. Aquellos solamente quedaron descendientes 1000. Entonces, la realidad es que esos 1000 que tienen el pecado original de la ocupación impuria, y yo no sé si tendrían que decidir. Y aun cuando les plantee decidir, ¿ustedes creen que la Argentina potente, seductora, por cultura, por idioma, por tradiciones, por costumbres, por la guerra, decidirían pasar del lado argentino? Yo, sinceramente, creo que no. Pero los dejo a criterio de ustedes. Y malas noticias. En Malvinas Noroeste hay un yacimiento que se llama León Marino. Ese yacimiento es muy potente, de petróleo. Entonces, lo están explotando una empresa británica llamada Rockhopper y una empresa israelí llamada Petroleum. Entonces, ¿qué está en juego? 500 millones de barriles. Lunes 9 de junio de 2025, preparo diapositiva, precio del petróleo. $63 el barril, WTI, que es un tipo de petróleo. Multiplico 500 millones por $63, 32.000 millones de dólares. Está. Entonces, mucha gente, creo, sinceramente, y sin subestimar a nadie, dijo, y voy a ver, o voy a escuchar una charla sobre Malvinas. 350.000 pesos el haber jubilatorio. No me alcanza la plata. Hay problemas con los empleados de sanidad. Hay otros problemas políticos que me preocupan más. Pero yo les aseguro que si esos 32.000 millones de dólares fueron explotados por la República Argentina, subsanaríamos muchos de esos problemas de los cuales estamos hablando en la cotidianeidad. Porque esa, lamentablemente, el ciudadano común no lo entiende porque está en la supervivencia, es la política con minúscula. Acá, sin ánimo de soberbia, estamos hablando de los grandes temas nacionales, de la política con mayúscula, que solucionarían los problemas de la política con minúscula. Pero es difícil hacer docencia sobre esto cuando está la necesidad del comer, educarse, tener una buena sanidad, no presenciar por peleas políticas, grietas y otras cuestiones. Entonces, llega el momento en que, bueno, basta de diagnóstico. Hagamos conclusiones y veamos qué se puede hacer. Conclusión. Política exterior oscilante, pendular. No hay proyecto. Al no haber proyecto, hay espasmos. El espasmo más alineado con un país, el espasmo más alineado con otro. De pronto aparece 3 visitas de la comandante del Comando Sur a Ushuaia, pero a la vez tenemos una base china en Neuquén, sea o no militar. Señoras y señores, les comento algo. Recuerdo cuando el Papa Francisco asumió y dijo, han elegido un Papa del fin del mundo. Entonces, la noción que nos queda, me parece, es estoy alejado de todo. Estoy allá en el rincón del mundo. Les comento algo. En la geopolítica actual ya no estamos alejados del mundo. Somos escenario de la geopolítica y del ajedrez mundial. En el Atlántico Sur hay ejercicios militares. Brasil está construyendo submarinos nucleares con apoyo francés. Chile y Reino Unido siguen en sintonía. Chile nunca hizo una autocrítica con respecto al rol que le cupo en el 82. Uruguay
permite que empresarios de origen uruguayo vayan a las islas y hagan negocios. No tenemos el vecindario en orden, ni siquiera el vecindario lo tenemos en orden porque nos falta proyecto. ¿Por qué? Porque carecemos de proyecto consensuado. Podemos consensuar reelecciones, asignación de recursos, pero no hay política de Estado con respecto a este tema. Lo reiteré muchas veces, lo digo nuevamente, somos faccionales. La parte impera sobre el todo. No tenemos sentido de común unidad, de comunidad. Solo estamos de acuerdo, y todos decimos folclóricamente en los grafitis, en las calles, en las canchas, las Malvinas son argentinas. Y si quieren, si vamos más allá, las Malvinas, las Georgias y las Sandwich son argentinas. Más, no hemos consensuado, nuestra clase dirigente no ha consensuado cómo enfrentar la usurpación británica y qué rol le cabe a la Argentina en este ajedrez geopolítico. Este mundo bipolar que se está instalando. ¿Saben cuál es la diferencia con el anterior mundo bipolar? Estados Unidos antes tenía un enemigo estratégico, pero no económico, llamado la Unión Soviética. Y Estados Unidos ahora tiene un enemigo que es estratégico y económico, que se llama China. Entonces, estamos asistiendo a la instalación de un mundo bipolar nuevamente. Japón podía enfrentarse comercialmente con sus Mitsubishi, Kawasaki, sus autos, pero no estratégicamente. La Unión Soviética se podía enfrentar estratégicamente, pero no podía económicamente. Acá tenemos una China que se le enfrenta económica y estratégicamente. Y esto es novedoso. Y entonces se trasladó esa disputa, esa controversia, ese juego al Atlántico Sur. No somos ajenos a la realidad mundial. Somos en cierta medida espectadores de ese juego geopolítico. ¿Qué tenemos que hacer? Recrear un marco de cooperación sólido que perciba, que el vecindario perciba como disruptiva la intromisión de la potencia usurpadora en el Atlántico Sur. No que nosotros nos quejemos de la presencia del Reino Unido en Malvinas, Georgias y Sandwich, que lo haga Brasil, que lo sienta Uruguay, que lo sienta Sudamérica. La realidad es que esto hoy por hoy no sucede. Estamos hablando de los intereses permanentes de la nación. Entonces, les digo la verdad, si somos británicos, que siempre han dicho, no tengo amigos, no tengo enemigos, tengo intereses. Bueno, pongámonos en británicos. Y no importa quién gobierna hoy Brasil, o Bolivia, o Uruguay, o cualquier país americano, incluso sea de centro derecha o centro izquierda. Tenemos que buscar qué es lo que más le conviene a los intereses de la nación argentina, que son supraideológicos. Los intereses nacionales tienen que ser a criterio de quien habla supraideológicos. Los británicos están prospectando petróleo. Ya han depredado el Atlántico Sur. Han depredado la pesca. El calamar ilex argentino está en extinción. La merluza austral, ya los ejemplares capturados son cada vez menores. Eso ya en estos 40 años lo han concretado. Hay problemas en la pesca del Atlántico Sur. Van por el petróleo. Y esto es una unión de dos empresas que vamos a hablar en la próxima diapositiva. Entonces, se impone como propuesta de soft power. Coincidamos que hard power no tenemos. Hemos decidido, la civilidad ha decidido desarmarnos. 0,5 del PBI, el presupuesto militar, contra 2% de otras naciones. Es una decisión, ¿está? Porque cualquiera puede poner en consideración
y los hospitales y la educación, etcétera. Pero bueno, nos hemos desarmado, pero los hospitales mal, la educación mal, entonces, no sé, estamos en un problema. La cuestión es que se impone la composición de un equipo interdisciplinario que elabore estrategias de mediano y largo plazo. Basta de observatorios, basta de comentar de Malvinas, basta de ser espectadores, basta de ser pasivos, seamos proactivos. ¿Cómo hacemos para recuperar esto? No, es una quimera, es a 50 años. Sí, a 50 años. Yo no lo voy a ver, la mayoría de ustedes no lo va a ver, pero empecemos. Sea 100 años, sea 150. La realidad geopolítica es dinámica, muy dinámica. El que hoy es poderoso, mañana no puede serlo. El que hoy es poderoso, para mañana tiene un adversario más poderoso que él. Entonces, hay que pensar y repensar propuestas realistas, realizables, efectivas, para difundir y concientizar de esta usurpación. Reaccionemos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Apenas soft power, poder blando. Final, para los que están medio cansados. Hay un filósofo español que visitó la Argentina, pasible de ser admirado, José Ortega y Gasset. Dictó una conferencia en 1939 en la Municipalidad de La Plata, titulada Meditación del Pueblo Joven. Estaba referida a una Argentina adolescente. Y en ella nos interpela, o nos interpeló. El filósofo es el hombre que rumia pausadamente, vacunamente. Ya ven que no me adorno mucho ante ustedes, que no muestro excesivo empeño en aventajarme ante su consideración. Con ello quiero indicar que yo no importo, que importan solo las cosas de que vamos a hablar. Y sugiero que tengan una gran fe en mi prédica que les grita: argentinos a las cosas, a las cosas. Y el rector actual de la UCA, doctor Roberto Aras, dice: han pasado 80 años y aún seguimos sin comprender el mensaje orteguiano que nos sigue solicitando abandonar el terreno de las controversias personales para construir unas sociedades con ideales compartidos y al servicio de un destino común. Abandonar el terreno de las controversias personales y construir sociedades, nuestra sociedad, con ideales compartidos y al servicio de un destino común. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Bueno, mientras se hidrata un poquitito nuestro disertante, quiero hacer una mención muy breve de este espacio, ¿no? De lo que se trata es de instalar los temas y con este tipo de contenidos, es decir, que se profundiza, alguien se ocupa de profundizar el abordaje de los temas y los pone en materia de debate, los pone para que de alguna manera la universidad honre su razón de ser, que es el intercambio del pensamiento. Es decir, todos nos vamos con un pedacito de esta disertación para poder articular internamente lo que nos inspira, ¿sí? Este es el momento en el cual pueden trasladar las inquietudes, tratemos de hacerlo ordenado, y tenemos una colaboradora, Florencia, inmejorable colaboradora siempre, que les va a acercar el micrófono porque está haciendo accesible a través de internet esta disertación, así todos pueden participar de la misma manera y con la misma llegada. Si se van levantando la mano el que tenga una inquietud para transmitir, así se la ponemos a disposición del doctor. Gracias. Doctor, buenas tardes. Yo creo que el hecho geopolítico más trascendente de estos 40 años o 43 años, después del 82,
es la ampliación de la plataforma continental argentina. Para mí es el hecho geopolítico más importante, pues ha sido una política de Estado que pudo llevar a Argentina a cabo. Para mí eso es lo más importante. Bueno, coincido. Sería el tercer hecho del siglo XX que acompañan a la Declaración 2065, a la Resolución 2065 de 1965, que admite la disputa de soberanía, que tiene en cuenta los intereses de los isleños, más no sus deseos. Después, el hecho de la Guerra de Malvinas, que tuvo sus claros y oscuros, que aportó cuestiones negativas al litigio y también visibilizó al mismo. Y con respecto a lo que usted afirma, es correcto. La Argentina es uno de los tantos países que cartografió su plataforma. Ahora subsigue cuidarla, explotarla a ella, hacer valer sus recursos, licitaciones transparentes, ganancias mayúsculas y no regalar todo lo que está en juego, que es una tradición muchas veces en nuestros gobernantes, no hacer respetar los recursos naturales, sobre todo los no renovables. Ahí hay recursos naturales que no tienen renovación. Esta ampliación de plataforma va a permitir la explotación offshore de petróleo, de gas, la explotación de nódulos polimetálicos que están en el fondo marino, en definitiva la explotación de algunas especies. El drama que se nos plantea es, no controlamos y no explotamos debidamente de 0 a 200, ¿qué nos va a pasar de 200 a 350? Ese es el drama que planteo ante lo que usted comenta y que es muy pertinente. Buenas tardes, muchas gracias por la disertación, doctor David, y a la universidad también por este espacio. Me quedaba con su último mensaje, doctor. ¿Cómo hace el ciudadano de a pie, el argentino de a pie, para dejar de salir de esto que motiva siempre? Las Malvinas son argentinas, un sticker, una remera, una frase, ¿sí? Acordarnos de Malvinas solamente el 2 de abril y entonces, ¿de qué manera se podría incentivar a nuestro pueblo, a los ciudadanos, a nuestros intelectuales, a dar ese paso que los gobiernos pendularmente no lo trataron, ¿sí? Y de qué manera podríamos motivar al vecindario también? Usted dijo Uruguay, Brasil, que les interese el Atlántico Sur, que lo comparten, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, muy pertinente lo que usted también dice. Malvinas hay un problema, se transformó en una efeméride. Cada 2 de abril, los actos pertinentes, los homenajes a los caídos que corresponde y corresponderán siempre, los homenajes y desfiles a los combatientes, a los veteranos, que también tienen que ser así, un tributo permanente a quienes dieron la vida o arriesgaron su vida por la patria. Pero no, tenemos que ir por más. Acá hay un drama con Malvinas que es que el árbol de 1982 tapa el bosque de todo el proceso. Todo este proceso se inicia con una usurpación violenta, agresiva, violatoria de 1833. En el año 1825, el Reino Unido reconoce la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y firma un tratado de paz, comercio y amistad. Tenía la oportunidad de decir, hay un litigio, hay un problema, nosotros estamos reclamando unas islas que ustedes están ocupando, y no lo hicieron. Entonces, creo que mediante acciones como esta, repetidas en todo el territorio nacional, priorizando la recuperación, el estudio geográfico, histórico, geopolítico, hay una tendencia en algunos centros educativos, en algunos docentes, que quieren relacionar exclusivamente Malvinas con el 82 y con lo que sucedió de 1976 a 1983. Eso no se debe soslayar, es producto de un momento histórico, de decisiones erradas o no. Eso no se puede, son hechos insoslayables.
Ahora, el adversario, el oponente, que es el Reino Unido, está de parabienes cuando nosotros circunscribimos Malvinas a 76-83. Se hacen una fiesta. Nosotros tenemos que poner nuestro énfasis en la usurpación, en la 2065, en la 1560 de 1960, donde se pone como el territorio a descolonizar, en la 3160 de 1973, donde todos los países no alineados nos apoyan, es decir, resoluciones de las Naciones Unidas que en cierta medida ayudan a nuestro reclamo. La realidad es que la educación es el principal instrumento. Ahora tenemos que debatir qué educamos, qué decimos, en qué nos centramos, qué es lo principal, qué es lo accesorio. Esa es la idea. Si me permite, y nunca querría invadir el espacio del doctor, pero me parece que lo que estamos haciendo acá es el camino correcto. Usted hablaba de ciudadano de a pie. ¿Cómo puede el ciudadano de a pie? Viniendo, ¿sí? Viniendo, comentando, difundiendo. Nosotros tenemos anotados para participar de esta disertación 209 personas. 209 personas de diferentes edades que se van acercando al tema o que van replicando el tema, y creo que es el camino correcto, en la medida que se aborde con seriedad, con responsabilidad, convocando voces que son reconocidas sobre la temática y acercándola a todos los que somos todos, en definitiva, ciudadanos de a pie. Creo que es la manera que empezamos a construir la convicción del objetivo hacia el cual despacito vamos a terminar yendo, ¿sí? Perdón por la intromisión. Doctor, lo que estamos en la web, ¿podemos preguntar? ¿Qué hace tanto tiempo sin verte? No, me permito intervenir porque, como vos sabés muy bien, he sido actor en muchas de las cosas que comentaste. Sobre el tema de por ejemplo, durante 10 años fui el coordinador de la comisión de toponimia con los británicos, ¿no? Y sobre el tema, es un tema menor, no cambia mucho, pero como hiciste mención a la toponimia de las Georgias, es un tema muy técnico. Espero que no se aburra la gente. La diferencia es que los británicos usan Georgia, South Georgia en singular, y nosotros usamos Georgias del Sur en plural. ¿Por qué? Porque nosotros la consideramos un archipiélago y ellos no. Porque nosotros incluimos unas islas pequeñas que están cerca de las Georgias. Ahora, la isla Georgia se llama San Pedro. Pero el archipiélago se llama Georgias del Sur. Y cualquiera lo puede consultar porque desde hace 15 años, desde el 2010 que concluimos la tarea, tanto en el sitio del Servicio de Geografía Naval como en el sitio del Instituto Geográfico Nacional, están los más o menos 1000 topónimos acordados entre los argentinos y los británicos. Esa es la primera cosa. La segunda observación es, vos mencionaste en el caso del gobierno de Duhalde, que la OEA aprobó una resolución. Hay un pequeño detalle y es que la última resolución que aprobó la OEA fue en 1992. Desde el 93 en adelante lo que se aprueba es una declaración. Otra vez, muy técnico, pero la diferencia es que una resolución se vota y se puede votar a favor o en contra. En cambio, una declaración se adopta por consenso. Esta es la diferencia técnica del tema. Y por último, no quiero monopolizar esto, fui 11 años miembro de la COPLA, de la comisión que fijó los 6.646 puntos del límite exterior de la plataforma continental, con la observación, aprovecho para decir que la nuestra va en algunos tramos más allá de los 350 millas, porque las 350 millas no son exclusivas y mandantes, eso depende del criterio
científico que se aplique. Ahora, el problema es que la comisión, como ya estaba aprobado desde el 99, lógicamente no nos aprobó toda nuestra, porque nosotros presentamos toda nuestra plataforma, desde la boca del Río de la Plata hasta la Antártida. Pero como la comisión, por los parámetros fijados en el 99, no puede emitir opinión sobre una disputa de soberanía acá y en cualquier parte del mundo, nos ha reconocido, o sea, universal, obliga a los demás países a reconocer, ¿no es cierto?, nuestra plataforma continental, más allá de las 200 millas, pero desde el Río de la Plata hasta aproximadamente, más o menos, el paralelo de 47-30, o sea, más o menos, entre Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado, por ahí, porque ahí comienza la zona ilegítimamente ocupada por el Reino Unido, que ahí sigue, por supuesto, la plataforma formando parte de la controversia de soberanía. Muchas gracias. Más que contestar, siempre es bueno hacer docencia. Quien habló es Guillermo Rossi, embajador Guillermo Rossi, que estuvo añares en DIMAS, que es la Dirección de Malvinas y Atlántico Sur. Es una persona totalmente imbuida en esta temática, es futuro orador de la casa, que recomiendo venir a escucharlo, porque más allá de lo que nos demostró recién, nos va a demostrar muchísimo más de estos tantos años de negociación con el Reino Unido. Y bueno, con respecto al tema de la plataforma continental que la Argentina cartografió, como la Conmemar no puede resolver disputas de soberanía, deja ese tramo que está en manos del usurpador como stand-by, digamos. No puede decir es de uno o es de otro, porque no es la misión de la Conmemar dirimirlo. Es simplemente aceptar el cartografiado de cada una de las partes de la convención y bueno, lo hizo con la Argentina, y en esa zona justamente esta presencia usurpadora británica nos priva de la posible explotación de los recursos íncitos en ella, lo cual es un agravante más de esto que es anacrónico, que es cansador, y que en definitiva, fíjense, en 43 años, a criterio de quien habla, no se ha logrado mucho, no se ha logrado mucho. E insisto, las responsabilidades son atinentes al Poder Ejecutivo Nacional pertinente, todos los 9 presidentes que hemos mencionado y los 17 cancilleres que hemos mencionado. En definitiva, DIMAS ejecuta y cumple órdenes de instancias superiores, porque la política exterior de la nación la dicta el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches, perdón. Ante todo, doctor, bueno, felicitarlo por la exposición que realizó, muy amplio e interesante. Me llevo de acá varios temas que me han quedado pendientes en mi conocimiento y la cual no se ha destacado tanto para lo que he leído en otras bibliografías o demás. Y tener la inquietud de ver qué ha pasado con la ley que determina la capacitación del tema de Malvinas, con lo que es en los espacios de funcionalidad, organismos, que ha quedado como suspendido, por lo que tengo entendido, si no me quiero equivocar, usted me va a corregir, si este gobierno ha tomado una pausa o lo ha desentendido por una cuestión de ideologías que no le corresponde, por intereses propios que no le suman, sino que no fortalece la soberanía en ese contexto. Si me podría ampliar, me queda como que nos queda suspendido el hecho de la importancia a que llega a la población este tema y a lo que es el ámbito educativo. El año pasado acabo de salir del esquema educativo debido a una jubilación. Esto no obsta que el tema Malvinas está en la mayoría de los planes y programas de estudio. El abordaje de los mismos dependerá de cada docente.
en cierta medida hay una cierta libertad de abordaje del tema Malvinas. Yo creo que queda en esas 4 paredes del aula difundir, concientizar, hacer hincapié en lo más importante de esta cuestión. Desconozco, y soy sincero, desconozco si hay directrices emanadas del Poder Ejecutivo Nacional para ralear, omitir o disminuir la intensidad del tema Malvinas. Pero como sé que acá hay docentes en ejercicio que han venido a escuchar esta charla, someto a que alguno de ellos, si está enterado de que se está omitiendo o se está descansando, llamémoslo así, del tema Malvinas, que lo comente. Bueno, buenas noches, David. Bueno, felicitaciones ante todo. Muchas gracias por el espacio también a la universidad. Tomo justo de caso palabra porque también soy docente. Quería traer a colación otra inquietud. La verdad que la cuestión Malvinas, cuando la trabajo, en particular trabajo en secundaria para adultos también, como la directriz oficial de la parte escuela privada abajo, me dan la libertad de poder abordarlo y yo todos los años trato de trabajarlo para combatir principalmente la desinformación que hay en todos los aspectos de las edades. Cuando uno piensa y cuando uno muestra la cuestión Malvinas, qué injusto que es reducirlo al conflicto bélico del 82. Una historia de 400 años, desde 1500 hacia la fecha. Qué injusto que es reducirlo simplemente al discurso, como vos muy bien mencionabas, triunfalista o derrotista. Pasamos de la cuestión bélica del 82 a listo, perdimos la guerra y ya. ¿Por qué seguimos tratando este tema en los colegios, en las unidades educativas? Si la perdimos y ya está. Mismo cuando trabajo con editoriales, que los manuales escolares solamente incluyen la resolución 2065, como si fuera la única que se ha ganado en el plano diplomático, y se olvidan o obvian la resolución 379 del 82, que fija que la guerra la cuestión bélica no marcó ni sentenció ningún tipo de soberanía para ningún bando, que se sigue negociando y que insta a ambas partes a seguir negociando, y no se sabe. Está como muy mucho también en las nuevas generaciones, pero también en gente adulta, que se perdió la guerra y para qué seguimos viendo esto en el colegio con mis hijos. Y es muy impactante. Siempre uno trata de pena, pero estoy muy de acuerdo con ese sentimiento triunfalista o derrotista, ¿no? que siempre marca mucho a los argentinos y bueno, nos marca a todos, en todo ámbito, y vamos como todo es Boca River, blanco, con lo complejo que es este tema. Así que muchas gracias y gracias a otros espacios. Buenas noches primero, gracias doctor por la exposición. Bueno, soy docente en provincia de Buenos Aires y también participo de un proceso de evaluación que se llaman conversatorios, y justamente está próxima la reforma de los diseños curriculares en provincia de Buenos Aires. Y una de las objeciones que hacemos los que somos del área, yo soy profe de las dos, de Historia y Geografía, es una cierta dilución del tema Malvinas. Y es más, es probable que en el nivel superior no haya más ciencias sociales ni en quinto ni en sexto, para darle más lugar a otras actividades. Entonces digo, sí, no puedo asegurar que sea intencional, pero evidentemente que circunscribir el tema Malvinas al contexto de la guerra es algo claro, ¿no? De hecho ya hoy, con los diseños del 2007 que existen, si vos te fijas, las propuestas educativas, las películas que te mencionan, los textos recomendados, se circunscribe no a un pensamiento geopolítico, sino al hecho de la guerra, ¿no? Por lo cual no puedo decir si es intencional o no. O a lo mejor se quitó para darle lugar a otra cosa que será más importante. Pero en definitiva, las generaciones van pasando y la memoria se va perdiendo, ¿no?
es muy difícil tener que comunicarle a un alumno lo que pasó viendo películas o documentales de época, ¿no? Y adoso una pregunta justamente a mi intervención, así cedo el micrófono. ¿Hay algún tema? La pregunta sería esta. ¿Por qué el tema territorial, David, ha quedado tan perdido en estas políticas a largo plazo? Una autora brillante que nos invitaste a descubrir es Susan Strange. Habla de flujos a corto plazo y hay flujos de largo plazo. Veo que el territorio no está en ninguna de las dos. Argentina no tiene un flujo largoplacista en la defensa territorial y tampoco lo tiene en cortoplacista. A tu criterio, ¿cuál sería la razón por la cual no es tal vez ni siquiera la integridad territorial un interés a nivel Poder Ejecutivo y Estado en general? Como ejemplo de esto, luchamos con las editoriales para que nos fabriquen e impriman el mapa bicontinental. Interesante pregunta, una hipótesis de trabajo, no una respuesta certera, meditada, pero es una hipótesis de trabajo que siempre manejé. El geógrafo es el encargado de concientizar sobre el territorio, sea la parte física como también el componente humano. Ustedes saben que es la articulación entre lo físico y lo humano. Y el conocimiento del territorio no solamente implica el relieve, el clima y la hidrografía, sino también los recursos íncitos que contiene. Entonces, si el ciudadano común sabe que determinados territorios tienen determinados minerales, determinados hidrocarburos, determinadas especies forestales, determinadas actividades pesqueras, vamos a lo actual, litio, uranio. En definitiva, se abre mentes, se toma conciencia. Cuanto va más conocimiento tenés del territorio, más vas a defender lo que está íncito en él. Porque, en definitiva, ¿cuántas veces los docentes hemos escuchado tanto lío por unas islas allá en el Atlántico Sur? En consecuencia, no se tiene conciencia de la visión contraria. Lo que vos tenés que repreguntar es ¿por qué los británicos a 12.000 kilómetros de distancia están presentes? Ofrendaron 250 vidas, pusieron en juego la flota, una de las flotas más poderosas del planeta. Entonces, revertí la pregunta, que muchas veces no se escucha en el periodismo, y decís, más allá de cuán importantes pueden ser para nosotros, cuán importantes son para ellos que están ahí tan lejos de casa, como diría una canción de Porchetto. Interesante para tener en cuenta. En definitiva, hay como un menosprecio, una subestimación del conocimiento geográfico, subsumir a la geografía en ciencias sociales, darle menor cuantía, menor carga horaria, es en definitiva una especie de, perdón la palabra de modé, pero genera una especie de dependencia, porque si vos no conoces algo, no lo amás. Al no amarlo, no lo defendés. Entonces es como una política, digamos, subliminar que hay. Es una teoría. Manifesté al principio que es una hipótesis de trabajo. Guillermo, Florencia para Guillermo. Hasta, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, me presento ante todos. Mi nombre es Noelia. Yo soy hija de excombatiente de Malvinas, así que agradezco muchísimo este espacio que se está dando. Para nosotros es muy importante porque eso significa que no estamos solos en esta lucha por la soberanía por nuestras Islas Malvinas. Y quiero sumarme también a este tema de educativo, ¿no? Yo trabajo en el Centro Veterano de Guerras de La Matanza. Soy parte de la guía del museo que tenemos nosotros todos los días. Recibimos muchos colegios, hay museos que nos visitan a conocer la historia de Malvinas y es increíble la cantidad de información que no se sabe, como lo básico, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos si saben qué día llegaron los ingleses a las islas. Esa respuesta ni siquiera los docentes la saben y es increíble la falta que hay de educación en general sobre tema Malvinas en todos los niveles de educación, ¿no? Nosotros luchamos diariamente para que Malvinas sea una currícula, en todos los niveles de educación. Y es increíble el interés
de los chicos sobre el tema Malvinas, yo creo que muchos se quedarían sorprendidos porque nosotros recibimos desde jardín de infante hasta profesorados en nuestros museos a los cuales le transmitimos la información que nosotros como hijos tenemos sobre la causa Malvinas, ¿no? Porque lo vivimos casi en primera persona, como pasó con nuestros papás. Así que estoy muy agradecida por este espacio que ustedes dan para que todos puedan conocer y puedan también sumarse a la lucha tan importante que nosotros tenemos desde que nacemos, ¿no? Es como una herencia que tenemos la causa Malvinas. Y quisiera hacer la pregunta, perdón que estoy media nerviosa, pero es sobre algo que leí, o que vi en realidad, que es que el gobierno intenta cerrar el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué tan mal nos haría en esta causa, como lo es lo de Malvinas? Mis noticias respecto a ese tema es que se busca unir al Servicio Meteorológico Nacional con el Instituto Geográfico Nacional. No tengo novedad de que se quiera cerrar el IGN, pero personal de ambos organismos están en disidencia de dicha unión, porque significaría recortar tareas, áreas de dos organismos muy sensibles. Así que sé que hay estupor o queja con respecto a esa decisión, pero no escuché, y sé que en este ámbito hay gente del IGN y del Servicio Meteorológico que a lo mejor pueda profundizar, pero no escuché que se promoviese el cierre. ¿Está? Y una última cuestión con respecto a lo que comentaste al principio. Mi mayor homenaje a quien tiene un pariente caído o que haya participado del conflicto bélico. En este caso has mencionado a tu papá. Mi mayor respeto, mi mayor tributo como argentino para él. Ministro, quiere hacer una última consideración, estaba a punto y vamos cerrando porque así ya nos quedamos convocados para la próxima. ¿Qué puede hacer el ciudadano común y el tema que se está desarrollando de la educación en términos generales? Bueno, yo quiero darles malas noticias como lamentablemente casi siempre hay que dar en este tema, ¿no? Cuando yo, los 15 años que estuve en la Dirección General de Malvinas, este tema no existía, pero existe desde hace unos años. Y me refiero a un concurso que no sé si anualmente, pero por lo menos cada tanto organiza la Embajada Británica acá en la Argentina, y que se llama Conociendo a tu vecino. Ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos mal, porque vecino da la idea de un sentimiento y una territorialidad compartida, ¿sí? Un vecino está de un lado de la medianera y el otro está del otro lado. Pero acá no se trata de eso, estamos hablando de ocupas, ¿sí? Y yo creo que ninguno de nosotros invitaría a los ocupas de al lado de casa o de a 3 casas a comer un asado, ¿sí? Muy bien. Entonces la embajada realiza este concurso. ¿Y qué sucede? Acá hay 2 responsables principales. Primero, el gobierno nacional a través, como dice David, de la Dirección General de Malvinas, que increíblemente no puedo entender cómo no convoca inmediatamente a la Embajada Británica, y estoy hablando de años, no estoy hablando que sucedió ayer, estoy hablando de años, y le dice que su actitud es inamistosa. Y para que ustedes tengan una idea de lo que digo, supongamos que la Embajada Argentina en Brasil recuerda que Río Grande do Sul, ¿no es cierto?, perteneció en 1801, ¿no?, al virreinato del Río de la Plata, ¿sí?
Y entonces dice, bueno, como perteneció, vamos a organizar un concurso para que los estudiantes de la Universidad de Porto Alegre y de Santa María, ¿no?, y de Pelotas escriban sobre la futura reunificación. ¿Qué hace Itamaraty con la Embajada Argentina? A ver, no hace falta ser Talleyrand, para cualquiera se da cuenta, ¿no? ¿Qué hace? Lo llaman al embajador y le entregan una nota, ¿o no? Bueno, acá la Cancillería Argentina, la del gobierno anterior y la de jamás hizo nada. Y me consta porque he estado en contacto, por supuesto, molestando y cargoseando a los secretarios del área correspondiente y sucesivos, ¿sí? Muy bien. Esto es un plano. El otro plano, ¿qué hacen las universidades? Reaccionan. Se juntan los rectores del consulado y dicen, esto es inaceptable y vamos a exigirle al gobierno nacional que tenga una reacción digna. No. La embajada organiza, invita a los estudiantes universitarios, toma los exámenes o las propuestas y hay ganadores para las Islas Malvinas. Entonces, ¿de qué hablamos? De controlar la plataforma, de recuperar los espacios. O sea, eso está en un universo de Star Trek. No pertenece a la realidad tangible, si no podemos evitar que la embajada haga un concurso antinacional en nuestras propias universidades con nuestros estudiantes. Gracias. Si me permiten, creo que acá queda bien evidente, por de pronto, lo interesante que va a ser la exposición del ministro Rossi, como lo ha sido el actual expositor. Por otro lado, queda claro también lo importante que es la educación y difusión para hacer conciencia de nuevo de esto. Porque quedan otras preguntas, algunas muy grandes. ¿Conviene seguir teniendo relaciones con el Reino Unido? Me van a decir, economía, bla, 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 bla. Bueno, yo les digo así simplemente. El gasoducto o oleoducto que se está haciendo, lo está haciendo Shell prácticamente. Hoy Shell no es la antigua compañía mitad holandesa, mitad británica, es toda británica. Es otro tema para ver y para analizar. Por ahí conviene, por ahí no, por ahí una parte, por ahí sí. Pero son cosas que se van a ir planteando y que se tienen que ir haciendo y diciendo. Pero lo que sí tenemos que hacer, porque nosotros pasarán años, esto, como muy bien lo dijo el doctor Pellicer, serán 40, 50, 30 años, no importa. Lo importante es que el conflicto continúe en nuestras mentes, en nuestra población, y que más tarde, más temprano, se pueda llegar. Los chinos esperaron 100 años para Hong Kong, y lo hicieron. Así que queda todo eso y queda tantas cosas más por debatir, por ver y por difundir. Un chiquito de 1 año, de 5 años, de 10 años, o un grande de 70, 80 o de 50, tiene que saber perfectamente que esto es una causa nacional, que esto hace a nuestra supervivencia, porque este es el planteo que se viene. Es muy importante. Así que creo que esto está dando, y por eso las características. En pocas realizaciones, nosotros, nuestra cátedra, ya hemos quintuplicado el número inicial de auditores, ¿no es cierto, doctor? Sí. Así que fíjense lo bueno que es seguir. Y acá, esta es una universidad relativamente chica, pero es la primera universidad privada no confesional del país. Desde 1956 funciona y en realidad proviene del Museo Social Argentino, que cumplió 114 años.
Es decir, estamos haciendo algo por ese lado. Pero lo bueno es que se difunda, lo bueno es tomar contacto con otras instituciones educativas, como decía la señora por acá, la docente, de manera que podemos hacerlo y programar, proyectar, avanzar, hacer conciencia nacional, de manera que quienes lleguen al gobierno digan, no, basta, canciller, amiguito, no, querido. Acá el canciller tiene que saber la historia, tiene que hacer. Tendremos que copiar, y perdonen la digresión, lo de algunos países vecinos nada más. Itamaraty, Brasil, por ejemplo. Chile no es muy distinto, pero Brasil, todos sus embajadores son de carrera, sus ministros son de carrera, sus viceministros son de carrera, y la política exterior es permanente. Nosotros, que tenemos un tema conflictual, que puede ser mayor con el tiempo, no podemos estar paveando, para hablar mal y pronto, mirando la luna o mirando el partido de fútbol o de rugby de tal o cual lado, o aceptando invitaciones que no condicen con nuestras aspiraciones y con nuestros derechos. Nada más quería decir eso. Vamos entonces cerrando la jornada. Algunos participantes que quieran tener un certificado se acercan a Florencia, le dejan la mención y ella se los hace llegar por mail. Espero estén todos registrados para que puedan recibir las próximas invitaciones. La próxima disertación que vamos a llevar adelante la va a tener a cargo el ministro Guillermo Roberto Rossi. Y el tema es situación actual y perspectivas para el futuro. Se va a llevar a cabo el 8 de junio, jueves 8 de junio a las 18. Muchas gracias a todos. De julio dije, si no, claro, es de agosto, sí. Menos mal que estaba Rossi siempre atento para reconducir. No. Aparte lo más lindo de todo es que lo tengo acá enorme. Dice 8 de agosto y lo cerré. 8 de agosto a las 18. 8 de agosto, es jueves. Bueno, esperen. No traigo más nada, los ayuda a memoria, son horribles. Es jueves, 7 de agosto a las 18. Esto está ensayado para darle un poquito de humor porque veníamos con mucha atención. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sí. En realidad lo que se hace, se va a publicar a través de la web de la universidad la disertación grabada y se van a tratar de poner a disposición los PowerPoint. ¿Sí? Bueno, ahora sí, muchas gracias.